La Iglesia Ortodoxa, su alianza con Vladimir Putin. La reciente invasión a Ucrania por parte de Rusia plantea serias preguntas sobre el futuro de la libertad religiosa en este país y sobre las relaciones de amistad entre el gobierno ruso y la Iglesia Ortodoxa de Moscú. Vladimir Putin ve a Rusia unida bajo una sola fe, el cristianismo ortodoxo ruso, y sus afanes expansionistas que buscan restaurar la grandeza del antiguo imperio ruso. Están modelados por un carácter nacionalista en el que la religión ortodoxa mayoritaria desempeña un papel importante. Esto en detrimento de otras expresiones de fe, tales como el protestantismo o las iglesias ortodoxas que son disidentes del patriarca de Moscú. Con la actual invasión a Ucrania, el futuro de la libertad religiosa y de conciencia en este país enfrenta su más seria amenaza desde la era soviética. Pero aunque Putin encuentra un fuerte apoyo para sus iniciativas en parte de la Iglesia Ortodoxa rusa, las otras iglesias ortodoxas en Ucrania han mostrado una actitud de fuerte resistencia a este imperialismo religioso. Los ortodoxos en Ucrania denuncian la guerra y el imperialismo religioso que se les quiere imponer desde Moscú. Tras la reciente invasión rusa en Ucrania, el patriarca de la Iglesia Ortodoxa ucraniana ha señalado que el presidente Vladimir Putin es una encarnación moderna de Caín, entre otros adjetivos nada favorable para el presidente ruso. El patriarca Filaret, cuyo nombre secular es Mikhailo Denisenko, es el líder del patriarcado de Kiev y su iglesia no se encuentra precisamente en buenos términos con la iglesia de Moscú después de separarse de ella en 1992. En un artículo publicado en internet, Filaret no mencionó a Putin por su nombre, pero aludió a él en fuertes términos y al mismo tiempo lo describe como un líder mundial quien por medio del bautismo pertenece a la iglesia cristiana, pero que ahora está bajo la acción de Satanás. Este es solo un ejemplo de cómo la actual guerra en Ucrania y la religión se relacionan. Sin embargo, la opinión de Filaret no es la única dentro del mundo cristiano. El patriarca ortodoxo de Moscú, Cirilo I, es en cambio un fuerte apoyo para Vladimir Putin y al mismo tiempo el presidente ruso ha mostrado tratado de modelar el carácter de la sociedad rusa con las perspectivas religiosas de la Iglesia Ortodoxa. No es de extrañar que muchos grupos cristianos no ortodoxos se encuentren en una posición difícil, ya que su actividad evangélica ha sido restringida o limitada seriamente en el territorio ruso. Y mientras muchos cristianos evangélicos ucranianos en los Estados Unidos se congregaron este domingo para orar por la paz, al tiempo que recordaron la época en la que habían escapado de la persecución soviética, otros actores han sacado provecho de la unión entre la religión y la política. Como la guerra en Ucrania tiene un trasfondo religioso importante.
dos iglesias ortodoxas en Ucrania, una fiel a Moscú y otra independiente. La historia política intrincada de Ucrania y su fuerte relación con la historia rusa tiene también su contraparte en el paisaje religioso. Actualmente la mayoría de la población cristiana ortodoxa de Ucrania está dividida entre la Iglesia Independiente de Kiev y la leal al Patriarcado de Moscú. Pero mientras ha habido llamados al nacionalismo religioso tanto en Rusia como en Ucrania, la lealtad religiosa no siempre refleja la lealtad política en medio de la lucha de Ucrania por la supervivencia. Incluso, aunque el presidente ruso Vladimir Putin justificó su invasión de Ucrania en parte como una defensa de la Iglesia Ortodoxa en Ucrania, que es leal al Patriarcado de Moscú, los líderes de ambas facciones de la Iglesia Ortodoxa ucraniana han denunciado ferozmente la invasión, así como la significativa minoría de cristianos católicos y evangélicos. Con la oración en nuestros labios, con amor por Dios, por Ucrania, por nuestros vecinos, nosotros luchamos contra el mal y veremos la victoria, prometió el arzobispo metropolitano Epifanio, líder de la Iglesia Ortodoxa en Ucrania, basada en Kiev. Olvidemos las peleas mutuas y los malos entendidos y unámonos con amor a Dios y nuestra patria, dijo el metropolitano Onufri, cabeza de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana, la cual está bajo el Patriarcado de Moscú, pero con una amplia autonomía. Pero aún este Frente Unido de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana es complicado. Un día después de que Onufri publicara su mensaje, el sitio web de su iglesia comenzó a publicar reportes señalando que sus iglesias y fieles estaban siendo atacados, culpando de un ataque a representantes de una iglesia rival en Ucrania. La división entre las iglesias ortodoxas de Ucrania se ha dado a conocer mundialmente en años recientes en la medida que sus líderes han luchado sobre sí y cómo tomar posturas frente a las tensiones políticas entre Rusia y Ucrania. Algunos en la Iglesia Ortodoxa de América esperan que ellos puedan poner sus conflictos a un lado y unir a los fieles para poner a la guerra, mientras que también temen que la guerra pueda exacerbar aún más las divisiones. ¿Cuál es el paisaje religioso en Ucrania? Los estudios y encuestas más recientes estiman que una gran mayoría de la población ucraniana es ortodoxa, con una importante minoría de católicos que celebran la liturgia bizantina, la cual es muy similar a la de la Iglesia Ortodoxa, pero que son leales al Papa. La población incluye porcentajes más pequeños de protestantes, judíos y musulmanes. El actual presidente ucraniano Volodymyr Zelensky es judío. Ucrania y Rusia son países divididos por una historia común, tanto religiosa como políticamente. Ambas naciones pueden rastrear su historia hasta el reino medieval del Rus de Kiev, cuyo príncipe del siglo X, Vladimir, rechazó el paganismo y fue bautizado en Crimea, y luego adoptó el cristianismo como la religión oficial del reino. En 2014, Putin citó esta historia para justificar la invasión de Crimea, una tierra que él llamó sagrada para Rusia. Pero mientras Putin
afirma que Rusia es la verdadera heredera del reino del Rus. Los ucranianos afirman que su moderno estado tiene un carácter diferente y que Moscú no emergió como poder hasta varios siglos después. Esa también es una tensión que persiste entre las iglesias ortodoxas. La ortodoxia en el mundo. Las iglesias ortodoxas históricamente han estado organizadas a lo largo de las líneas nacionales con los patriarcas, los obispos de más alto rango, teniendo autonomía en sus territorios, mientras que están atados unos a otros por una fe común. El patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomé, es considerado el primero entre iguales, pero a diferencia del Papa en la Iglesia de Roma, este no tiene una jurisdicción universal. Las iglesias ortodoxas también se han embarcado en un diálogo ecuménico. Las iglesias ortodoxas también se han embarcado en un diálogo ecuménico de alto alcance con la iglesia romana, al punto de que en el 7 de diciembre de 1965, el Papa Pablo VI y el patriarca Atenágoras I de Constantinopla revocaron mutuamente las excomuniones del Gran Cisma de 1054. Asimismo, las comunidades ortodoxas también están implicadas en el diálogo con las iglesias protestantes y forman parte del Consejo Mundial de las Iglesias, la organización ecuménica más grande del mundo y que agrupa a una gran proporción de iglesias protestantes y de la misma ortodoxia. Actualmente la Iglesia Ortodoxa es la segunda confesión cristiana más grande del mundo, con más de 300 millones de fieles, la mayoría de los cuales se encuentran en Europa del Este y Rusia. ¿Quién gobierna las iglesias ortodoxas en Ucrania hoy? Esto depende de cómo interpretemos los eventos de hace más de 300 años. Con la iglesia rusa creciendo en fuerza y con la iglesia de Constantinopla debilitándose bajo el poder del Imperio Otomano, el patriarca ecuménico delegó en 1686 al patriarca de Moscú la potestad para ordenar al arzobispo metropolitano de Kiev. La Iglesia Ortodoxa de Rusia dice que esta fue una transferencia permanente del poder para ordenar en los obispos en Kiev, pero el patriarca ecuménico de Constantinopla dice que fue solo algo temporal. Durante el siglo XX, la Iglesia Ortodoxa de Ucrania, de corte más independiente, había formado. Durante el siglo XX, la Iglesia Ortodoxa de Ucrania, de corte más independiente, había formado iglesias separadas, las cuales carecían de reconocimiento formal hasta 2019, cuando el actual patriarca ecuménico Bartolomé reconoció a la Iglesia Ortodoxa de Ucrania como una entidad independiente del patriarca de Moscú, Cirilo I, quien protestó ferozmente ante el movimiento como ilegítimo. Pero a pesar de las declaraciones de autonomía de la iglesia ucraniana, la situación se ha vuelto más turbia. Muchos monasterios y parroquias en Ucrania permanecen bajo el control del patriarcado de Moscú, aunque las estadísticas exactas Muchos monasterios y parroquias en Ucrania permanecen bajo el control del patriarcado de Moscú, aunque las estadísticas exactas son difíciles de hallar. Según John Borges, autor de Santo Rus,
el renacimiento de la ortodoxia en la Nueva Rusia. A nivel local, muchas personas podrían incluso no saber si sus parroquias son parte de la Iglesia Ortodoxa Ucrania Autónoma o de la Iglesia Ucraniana sujeta al liderazgo de Moscú, dijo Burgess. ¿Este cisma refleja la división política entre las dos naciones? Sí, aunque es complicado. El expresidente ucraniano Petro Poroshenko estableció una relación directa. La independencia de nuestra iglesia es parte de nuestras políticas pro-europeas y pro-ucranianas, dijo él en 2018. Pero el actual presidente Volodymyr Zelensky, quien es un judío, no ha puesto el mismo énfasis en el nacionalismo religioso. El sábado dijo que había hablado tanto con los líderes ortodoxos como con los católicos romanos, así como con representantes de las comunidades judías y musulmanas. Todos los líderes rezan por las almas de los defensores que están dando sus vidas por Ucrania y por nuestra unidad y victoria. Y eso es algo muy importante, dijo Zelensky. Sin embargo, el presidente Vladimir Putin también ha tratado de capitalizar la división religiosa actual, tomando partido por la Iglesia Ortodoxa de Moscú. En su discurso del 21 de febrero, buscando justificar la invasión inminente de Ucrania con una narrativa distorsionada de la historia, Putin señaló sin pruebas que Zelensky estaba preparando la destrucción de la Iglesia Ortodoxa de Ucrania leal al Patriarcado de Moscú. Pero la reacción del arzobispo metropolitano Onufri de la Iglesia ucraniana bajo el liderazgo de Moscú, quien comparó la guerra con el pecado de Caín, el personaje bíblico que asesinó a su hermano, indica que incluso la iglesia orientada por Moscú tiene un fuerte sentido de la identidad nacional ucraniana. En comparación, el patriarca de Moscú, Cirilo I, ha llamado a la paz, pero no ha hecho responsable a Moscú por la invasión. La Iglesia Ortodoxa Ucraniana, dependiente del Patriarcado de Moscú, ha tenido durante bastante tiempo una autonomía extensiva. Pero además de esto, se ha vuelto más ucraniano en su carácter. Así que, dadas estas circunstancias, las declaraciones de Putin de que el gobierno de Kiev quería destruir a la iglesia ucraniana independiente de Moscú sobresalen como evidentemente falsas. Sin consideración de su filiación eclesial, tú tienes a muchos presbíteros que han crecido en una Ucrania independiente, dijo Alexei Krindach, coordinador nacional del Censo estadounidense de las iglesias cristianas ortodoxas. Sus preferencias políticas no necesariamente están correlacionadas con las jurisdicciones formales de sus parroquias, dijo Krindach, quien creció en la antigua Unión Soviética. ¿Cómo encajan las iglesias evangélicas en este contexto? Las iglesias evangélicas han permanecido por largo tiempo distantes de estos conflictos religiosos entre la Iglesia Ortodoxa Ucraniana Autónoma y la dependiente de Moscú. Pero esto no significa que la guerra y el conflicto no las afecten. Mientras muchas iglesias evangélicas en los Estados Unidos ven a Putin como un defensor de los valores cristianos tradicionales, los evangélicos en Ucrania y Rusia tienen una perspectiva muy diferente de él. Como este medio lo había detallado anteriormente,
Las iglesias evangélicas de la región de Donbass, la zona donde se encuentran las repúblicas separatistas que fueron reconocidas por Rusia como estados independientes en la semana pasada, han sufrido duras restricciones por parte de las autoridades prorrusas y no han obtenido los permisos necesarios para llevar a cabo sus actividades de evangelización. Algo muy diferente ocurre en la Ucrania gobernada por Zelensky, donde las iglesias evangélicas, a la par de la iglesia romana, el Islam y otras minorías religiosas, tienen todas las garantías legales para llevar a cabo su labor misionera. En el caso del territorio ruso, las restricciones a las comunidades evangélicas se endurecieron fuertemente en 2016, cuando una ley antiproselitismo fue establecida y prohibió todo tipo de actividades de evangelización o promoción religiosa. Christianity Today informó que luego de la prohibición del grupo religioso Testigos de Jehová, los protestantes evangélicos se han convertido en el grupo religioso más castigado de Rusia. Más de la mitad de los cargos de las supuestas violaciones de la ley durante el 2018 fueron atribuidos a evangélicos. De los 159 individuos y organizaciones perseguidas por demostrar su fe en público, 50 eran pentecostales y 39 eran bautistas, según un análisis de Forum 18, un servicio de noticias que cubre los temas de libertad religiosa en Rusia y en los países vecinos. Hasta mayo de 2019, las autoridades rusas habían interrumpido un servicio religioso bautista en abril y acusaron a su pastor de 71 años con los cargos de actividad misionera ilegal. En enero de 2019, 2 bautistas fueron castigados por hablar de su fe en una parada de autobús. Las prohibiciones hacen que sea imposible para los rusos invitar a otras personas a unirse a su fe. Incluso los eventos en línea o en sus propias casas, a menos que tengan un permiso gubernamental establecido por medio de una organización religiosa, e incluso entonces las personas solo pueden evangelizar en iglesias designadas y sitios religiosos previamente establecidos. Los evangélicos en Rusia dicen que, aunque muchos cristianos no ortodoxos han obedecido las restricciones a la libertad religiosa establecidas por Moscú, aquellos que infrinjan las leyes contra las actividades de evangelización pueden verse enfrentados a penalizaciones cuando son acusados por las autoridades. Las multas pueden comenzar en 5,000 rublos, $75 al cambio de 2019, e ir hasta 50,000 rublos, unos $750 para las iglesias y asociaciones evangélicas. Los creyentes están temerosos de llevar la palabra de Dios a las masas, ya que temen las multas, dijo el abogado de la Unión Pentecostal Vladimir Ozolin en una entrevista a Forum 18. Como siempre, las agencias de cumplimiento de la ley asumen que cualquier actividad de las iglesias es una actividad misionera, lo cual ciertamente no es verdad. Para algunas iglesias protestantes, las reglas se han convertido en una situación de bastante asfixiante y compleja. En años recientes, esto no ha dado muestras de mejoría. Durante la pandemia de restricciones,
Durante la pandemia las restricciones fueron incluso mucho más duras. Un ejemplo de esto es el caso de Anatoly Chendomerov, quien estaba repartiendo folletos que decían: debes nacer de nuevo. En el Distrito Federal de Volga, al sudeste de Rusia, fue multado con un monto de 6.000 rublos, lo equivalente a $80. Sergei Krasnov, quien estaba entregando copias de periódicos cristianos y Nuevos Testamentos en la ciudad de Krasnodar, fue multado con 5.000 rublos, cerca de $65. Seo Jin-hock, un surcoreano, se reunió con cerca de 10 personas en una casa privada en Izbeksk, en los Montes Urales, para hablar de las buenas nuevas de Jesús. Este dijo a las personas que volvieran a la reunión con más amigos. Fue multado con 30.000 rublos, cerca de $400, y además deportado. Pero estos son solo unos de los múltiples ejemplos en los que la libertad religiosa ha sido violada en Rusia, algo que podría extenderse a territorio ucraniano si Vladimir Putin llegara a controlarlo completamente o por medio de un gobierno títere, tal y como sucedió en la región de Donbass. ¿Por qué el gobierno ruso teme tanto a las iglesias evangélicas? Al igual que China, un país gobernado mediante la mano fuerte de un gobierno central y en el que las libertades ciudadanas están restringidas, Rusia sabe que no puede controlar a las iglesias evangélicas y tampoco cuenta con su apoyo irrestricto para cada una de las políticas autoritarias. Y aunque muchos ciudadanos ortodoxos siguen la religión a su modo y valoran ampliamente su libertad de conciencia, la Iglesia institucional ortodoxa ha dejado claro su apoyo al Kremlin y sus políticas. De la misma manera, también es importante señalar que el protestantismo está fundado sobre la fidelidad de los creyentes a la palabra de Dios y su conciencia, mientras que la Iglesia ortodoxa basa sus enseñanzas no solo en la palabra de Dios, sino también en la autoridad de los líderes de la Iglesia, los obispos, y en la tradición. Otro elemento adicional es la identidad nacional rusa, que ha sido modelada históricamente por los valores de la ortodoxia, y el nacionalismo ha sido claramente un arma distintiva de los gobiernos autoritarios que la han usado para aglutinar al conjunto de la población a su favor. Por todas esas razones, a Vladimir Putin le resulta mucho más favorable tener una fuerte relación de amistad con los líderes ortodoxos, dar preeminencias a sus líderes y reprimir a todos aquellos que profesen una identidad religiosa distinta a la de la iglesia tradicional. Una eventual victoria de Rusia sobre Ucrania trasladaría todas estas tensiones religiosas y antagonismos que éstas generan a los cristianos de este país, conduciendo así a una mayor persecución de los cristianos evangélicos y a un expansionismo de la Iglesia Ortodoxa rusa aliada con el gobierno de Moscú. ¿Cómo ha reaccionado el patriarcado de Moscú a la invasión de Ucrania por parte de Rusia? El patriarca Cirilo I se pronunció en relación a la guerra en la misa del domingo 27 de febrero. En su sermón, Cirilo llamó a proteger nuestra patria histórica común de las acciones del exterior que pueden destruir esa unidad, y advirtió que no debemos permitir que las fuerzas oscuras
externas y hostiles se burlen de nosotros. De acuerdo a France 24, el patriarca de la Iglesia Ortodoxa ha llamado a los oponentes de Moscú en Ucrania fuerzas malignas. La Iglesia Ortodoxa rusa, que como ya hemos dicho, ha estado firmemente detrás de Vladimir Putin, ha justificado frecuentemente sus campañas de represión policial en manifestaciones de la oposición y bendice las armas rusas y las tropas que son enviadas al exterior. En el 2012, Cirilo I llamó a Putin un milagro de Dios. Y lejos de manifestarse a favor de la paz, Cirilo solo ha hecho llamados bastante tibios a respetar las vidas de los civiles y también, según France 24, justificó la invasión rusa en Ucrania, invocando las raíces históricas comunes de Rusia, Ucrania y Bielorrusia. Esto lo hizo hablando desde la Catedral de Cristo Salvador en Moscú. Exteriormente, Putin y el jefe de la Iglesia rusa, Cirilo I, han presentado un frente unido en muchos asuntos. A finales de enero sonó música orquestal cuando los dos hombres ingresaron a la sala principal de conciertos del Kremlin para celebrar la primera década de Cirilo I al frente de la Iglesia rusa. Cirilo, con túnica negra y un tocado blanco bordado en oro y adornado con una cruz, agradeció a Dios y especialmente a ti, Vladimir Vladimirovich, por este diálogo entre la Iglesia y el Estado. Durante su tiempo como patriarca, incluso me atrevería a decir que la Iglesia y el Estado tienen tales relaciones por primera vez en toda la historia de Rusia. Incluso en los tiempos del Imperio Ruso, la Iglesia no tenía un socio igual en el gobierno. La frase socio igual destacó la forma extraordinaria en la que la Iglesia ha recuperado parte de su autoridad histórica como uno de los tres pilares del zarismo bajo el gobierno de Putin, luego de sufrir persecución e interferencia durante gran parte del siglo XX por el gobierno soviético. Debido a estas relaciones tan cercanas entre la Iglesia Ortodoxa y el Kremlin, es muy poco probable que los llamados por parte de las iglesias occidentales, en concreto del Consejo Mundial de las Iglesias, para que el patriarca Cirilo alcance su voz y mueva a Putin a detener su invasión de Ucrania, sean escuchados. En estos tiempos de desesperanza, muchos ven en ti, Cirilo, a quien podía traer un siglo de esperanzas para una solución pacífica, escribió el sacerdote ortodoxo rumano Ioan Sauca, secretario del Consejo Mundial de las Iglesias, recordando que la mayoría de los hermanos y hermanas que sufren en Ucrania también son miembros fieles de nuestra Iglesia Ortodoxa. La gran pregunta hoy es, ¿escuchará el patriarca Cirilo I a sus correligionarios occidentales? Pero también hay muchas más preguntas que se ciernen sobre el futuro. ¿Reproducirá Putin, en caso de una victoria en Ucrania, el modelo de relación con la Iglesia y que favorecía solo a la ortodoxia en detrimento de las comunidades evangélicas y otras minorías religiosas? Los peligros de la unidad de la religión y la política. Los gobiernos de Boris Yeltsin y Vladimir Putin, la religión surgió de las cenizas luego de haber sido reprimida duramente en la época soviética. Pero esta ha sido una religión con un aire
supremacista, aunque formalmente sostengan lazos de diálogos con los hermanos católicos y evangélicos, una religión que se ha aliado con el poder y ha perdido gran parte de su independencia y carácter moral. Una visita a la Catedral Principal de las Fuerzas Armadas en Moscú puede ilustrar esta situación. Allí es posible ver una visita a la Catedral Principal de las Fuerzas Armadas en Moscú puede ilustrar esta situación. Allí es posible ver imágenes de ángeles y figuras religiosas en mosaicos elegantes en los que se representan las victorias militares rusas y también masacres en las distintas guerras de su historia. Y mientras los cadáveres rusos y ucranianos se siguen apilando al otro lado de la frontera, las campanas de las iglesias en los complejos militares siguen llamando a misa cada domingo. Los amantes del cine podrán ver un ejemplo claro de las relaciones de amistad entre el poder religioso y político en la aclamada película de Andrei Sinjantsev del 2014, Leviatán. La historia, un relato moderno del Job bíblico, nos transporta a una Rusia en la que los líderes oligarcas y políticos hallan su apoyo firme en los líderes de la iglesia, mientras que los pobres son explotados de una forma brutal sin que la iglesia se atreva a alzar la voz a su favor. Este es un peligro frente a la que todas las iglesias, independientemente de su denominación, deberían estar alertas, y que la alianza con el poder político, y lo hemos visto muchas veces en la historia, puede terminar en una traición abierta contra el Evangelio. Fin de este ensayo.